Muy, pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Melody Cabrera y hoy me encuentro aquí en el Instituto Profesorado Concordia junto a los panelistas Agustín, Nicole y Ezequiel para entrevistar a uno de los precandidatos a intendente, Eduardo Agustín Azueta. Muy bienvenido, es un gusto tenerlo aquí hoy. Un gusto es mío, gracias por la invitación, gracias Melody, gracias a todo el equipo, en realidad, del profesorado. Bienvenido de mi parte. Bueno, si les parece vamos a ingresar con las preguntas. Bueno, con mucho gusto. Buenas noches o buenas tardes, señor Eduardo. Usted en el programa de radio, del Radio Justicialista Concordia, usted propuso el término de desarrollo de dinámicas, ¿no? ¿Podría usted profundizar acerca de una definición más acorde o para que también nuestros compañeros la puedan entender? Sí, es un concepto que utilizamos mucho y que surge de la experiencia, del trabajo. Entendiendo que seguramente eso al cual usted remite tiene que ver con una pregunta de cuáles son los desafíos un poco de la política hoy en día. Y solemos decir que el desafío de la política es pasar de un modelo en el cual la política ponía mucho énfasis en la obra pública y en las políticas de tipo asistenciales, por un modelo en el cual se ponga énfasis en la gestión. Y cuando hablamos de gestión hablamos de construir dinámicas, capacitar, lograr el consenso de un barrio para de alguna manera clasificar el residuo significa construir una dinámica social. Una vez que se construye esa dinámica de alguna manera empieza a funcionar por sí misma. Promover el emprendedurismo y lograr que decenas de emprendedores y centenares de emprendedores que son emprendedores pero que no se autorreferencian como emprendedores, simplemente dicen, no, yo hago tal cosa. Incorporen todo el bagaje de lo que supone el emprendedurismo en el siglo XXI y se aboquen a la capacitación, a la investigación, al perfeccionamiento, a las técnicas de gestión de un microemprendimiento. Eso supone construir una dinámica que es contagiosa y que de alguna manera comienza a funcionar por sí misma. Generar cambios culturales respecto al enfoque político de una población también es construir una dinámica. Es un concepto, humildemente lo digo, creo que muy, pero muy interesante, que creo que nos compete un poco a todos, digamos, abordarlo, porque no solamente se acota a la gestión pública, también se acota a la educación. Digamos, promover un alumnado con ánimo de investigación es sin duda un alumnado que marcha por sí mismo. Casi que no hay que andarle por atrás. Entonces, bueno, cuando hablamos de construir dinámicas, hablamos de eso. Muy buenas tardes, Eduardo. En caso de que usted logre la intendencia, ¿qué proyectos propone para generar trabajo? Bien, la agenda del trabajo es una agenda que uno la pone en el creo que hay que ponerla en el primer plano. Como decía recién, nosotros venimos de un modelo que pone mucho énfasis en la obra pública y después un poco en las políticas asistenciales. Tenemos la lógica de intervenir después de ocurridos los problemas. Esa es la lógica con la que intervenimos en los problemas urbanísticos de la ciudad. Es la lógica con la que ahora estamos queriendo intervenir en algo que ahora ya hay un consenso social de que Concordia, el mercado de trabajo es chico y es débil. Entonces ahora nos damos cuenta que es chico y es débil y decimos, bueno, ahora hay que poner la agenda del trabajo en el primer término. En realidad lo que venimos planteando es un cambio de lógica, digamos, es de intervenir antes de que ocurran los problemas. Y esta cuestión del trabajo nosotros la venimos planteando desde hace muchos años en Concordia. Desde hace ya 10 años que venimos trabajando con un trabajo social muy arduo y trabajando sin recursos, pero construyendo microdinámicas, sin posición institucional, sin recursos, venimos generando algunas cositas. Y la agenda del trabajo tiene que ver con varios aspectos. Primero, ordenar los mercados de trabajo que ya tenemos. El trabajo del empleado de comercio, la enorme mayoría del empleado de comercio trabaja en negro, tiene una economía de subsistencia, difícilmente puede pagar un alquiler, menos aún comprar un terreno. Eso es un problema estructural para la ciudad. Creemos que por ahí hay que ordenar esa cuestión y si se tiene que ir a precio, se tiene que ir a precio, pero hay que ordenarla. Lo mismo con otro sector muy importante para la ciudad que es el trabajo citrícola.
un porcentaje cercano al 100% está trabajando en negro en el trabajo de zafra, de cosecha. Ese es un problema también muy estructural para la población. Estamos hablando para la ciudad, para el conjunto, para el funcionamiento de la ciudad. Tenemos que hacer mucho énfasis en concientizarnos de que esos problemas son problemas nuestros que directa o indirectamente nos terminan explotando y que explican muchas de las razones por las cuales a veces faltan cuestiones en la ciudad, falta cumplir en la ciudad. Entonces decimos, bueno, ordenar los mercados de trabajo, hay que promover una cultura emprendedora, hay que de alguna manera trabajar a la escala propia de una ciudad de 200.000 habitantes, en la promoción de una cultura emprendedora donde hay que saber sensibilizar, hay que saber motivar, hay que construir los espacios, hay que contribuir con financiamiento para la adquisición de herramientas, maquinarias, a la escala de una ciudad de 200.000 habitantes, hay que saber encontrar los esquemas de capacitación y hay que también construir los espacios para que los emprendedores puedan tener canales comerciales, mercados a cielo abierto, capacitaciones, plataformas digitales, hay que construir esos espacios también. Y por otro lado, promover la erradicación de empresas, promover la inversión productiva. Esa es una agenda que por ahí se la esboza, pero no se la gestiona. Bueno, ahí tiene que haber una gestión activa, muy activa, diría hasta casi agresiva, entre comillas, en vistas a la promoción de la erradicación de empresas, que son gestiones de pero muy bajo costo, y que construyen dinámicas muy saludables para las poblaciones. Digamos, una empresa como Maciza construye conlleva 300 empleos industriales directos que a su vez hay que multiplicarlos por 3 por el encadenamiento productivo y laboral que suponen, y son 900 contribuyentes con capacidad de ahorro, que se pueden comprar terreno, que pueden invertir, que pueden de alguna manera conllevar su vida sin ningún tipo de asistencia de ninguna naturaleza. Entonces, ahí es donde hay que poner el eje. Y Concordia, todo proyecto político debe partir de un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que ser claro y preciso. Si el diagnóstico no es preciso, el proyecto que de alguna manera podamos llegar a construir seguramente no va a ser apropiado, no va a funcionar, no va a empalmar del todo bien. Y ese diagnóstico nos dice que nosotros tenemos como ciudad excelentes condiciones objetivas, excelentes condiciones de suelo, de agua, de clima. Tenemos una represa que además de ser una empresa, tiene una enorme implicancia positiva en la región. Tenemos conectividad con el río, tenemos un ámbito paisajístico inigualable, no solamente para el turismo, que es uno de los ejes que hay que poner bien adelante para construir trabajo, sino además porque una ciudad atractiva, hoy las ciudades se miden el índice de atractibilidad. Digamos, las ciudades atractivas son ciudades que atraen talentos, atraen emprendedores, atraen gente joven, atraen gente con capacidades sociales que pueden construir dinámicas. Concordia tiene ese atributo. Es una ciudad sumamente atractiva, es una ciudad muy interesante para cualquier profesional recién recibido que se pueda venir a vivir acá. Entonces, además, tenemos una conectividad bárbara. Concordia está entre los dos corredores Mercosur más importantes, este-oeste y norte-sur, con autovías, con conectividad ferroviaria. Nosotros decimos, bueno, acá tenemos todas las condiciones objetivas de Concordia, son bárbaras. Y miramos la realidad y tenemos una situación de crisis, porque socialmente estamos en crisis. Cuando un 40% de la población no tiene capacidad para pagar un alquiler ni para comprar un terreno y hoy vive en un asentamiento, estamos en crisis. Y aparte que la comparamos con toda la costa del Uruguay y decimos, no, pero la Federación no tiene esta realidad, Chajarí no tiene esta realidad, Gualeguaychú no tiene esta realidad, Colón no tiene esta realidad, Concepción del Uruguay no tiene esta realidad. Entonces, bueno, acá hay un problema, y si objetivamente tenemos todas las condiciones, el problema decanta claramente, es subjetivo. Y hay que afrontarlo. Hay que afrontarlo sin un enfoque de culpabilidad, pero hay que afrontarlo y entender de que hay que empezar a encontrar nuevos caminos, ¿no? Es una propuesta que no desprecia, digamos, lo que se ha hecho, ni los enormes esfuerzos individuales, colectivos y de gestión, porque estos no son procesos sociales, son procesos complejos, con idas y venidas, con muy buenas intenciones de por medio,
Pero bueno, miremos para adelante y comprendamos este diagnóstico y empecemos a trazar estrategias para realmente superarlo en el tiempo. Y como digo, cuando las condiciones objetivas están, es posible. Hola Eduardo, buenas tardes. Yo quería preguntar, en relación a sus experiencias pasadas en las elecciones, ¿qué toma de eso para mejorar en su candidatura actual? Miren, las cuestiones de forma que uno aprende en una campaña, sí, francamente sirven desde la estrategia que tiene que tener una campaña, la técnica de una campaña. Pero lo realmente valorable es lo que sirve para dar, digamos, y cada campaña es un ejercicio muy esforzado, de muchísimo esfuerzo, desde lo patrimonial hasta lo moral. Y de ese esfuerzo surgen cosas buenas, en el sentido de que uno tiene un choque muy frontal con la realidad y ahonda los conceptos y los va comparando y intercambia mucho con diversos sectores sociales. Y de esa experiencia sí se sacan cosas muy positivas para realmente generar transformaciones, que es el eje de la acción política, digamos. No es, las campañas es el medio, digamos. La idea es que, bueno, que las campañas las hagamos bien, pero que pongamos el eje en el fin, ¿no? Y con respecto al desarrollo social de nuestra ciudad, más específicamente en los centros de desarrollo infantil, ¿qué propuesta tiene usted para mejorar estos establecimientos de educación inicial? Sí, hay un problema difícil que también es parte del diagnóstico, es que nos está costando muchísimo todo lo que nosotros pensamos territorialmente no está funcionando, o está funcionando mal, o más o menos. Con diversas experiencias, según el tipo de responsabilidad del actor local que esté a cargo, pero no está funcionando del todo bien. Nos pasa un poco con los CDI, nos pasa un poco con los centros de salud, nos pasa un poco con los centros de integración cultural, nos pasa con los salones comunitarios, que están la mayoría abandonados, en decadencia o ocupados. Tenemos que revisar un poco el modelo de llegada territorial y yo creo que hay que de alguna manera profesionalizarlo, digamos, y construir una dinámica motivante. Y cuando digo profesionalizarlo, hay que darle un poco de espacio al trabajador social, que hoy es una carrera, hay gente formada, con mucha vocación. Bueno, me parece que hay que darle espacio a ese sector, que está formado, que sabe, que le gusta, por un lado, y por el otro creo que hay que trabajar con un perfil motivante, digamos, de pensar de que esto no se trata de distribuir alimentos, esto no se trata de ser el capanga y tener más que nada el control político del barrio, esto se trata de construir dinámicas. Entonces, desde esos lugares poder abordar la cuestión ambiental, poder abordar ciertas prácticas ciudadanas, poder resolver los problemas de los basurales a cielo abierto, que suponen trabajo real, digamos, de sentarse con la persona que hoy está rompiendo las bolsas y está clasificando en una esquina X, decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para que vos de alguna manera puedas conservar o tener una actividad económica rentable, pero superando esta situación, obviamente, ¿no? Y bueno, eso supone estrategias, trabajo real. Nos está costando mucho el trabajo territorial. Digamos, uno percibe de andar mucho por el territorio de la ciudad, por los barrios, uno percibe de que hay como un vacío. Digamos, hay falta de presencia. Y eso es muy preocupante, porque ya el espacio público se deja de respetar como tal, las prácticas prima la ley del más fuerte. Sin embargo, como dato positivo de todo esto, lo que veo de la experiencia del trabajo diario es la buena predisposición del vecino de ir por una vuelta de tuerca. Creo que el vecino sí está para dar una vuelta de tuerca. A veces no encuentra fácil la salida y hay que aunarlo y ir llevándolo un poquito despacio, pero el vecino yo creo que sí que está para darlo vuelta. Me parece que nosotros tenemos que estar más a la altura de las circunstancias. Me parece que el desafío pasa por ahí. Bien, perfecto.
Referido usted, habló sobre más que nada el tema de residuos, de basura que ve acá en Concordia, y esto me remite a mí al caso del Campo Abasto, que bueno, durante estos últimos años se ha venido desarrollando y ha venido siendo contenido y asimismo resuelto el problema del basural, el gran basural de Concordia a cielo abierto. ¿Usted planea darle un seguimiento a esa obra o planea abordarla desde otro punto? Sí, es más que una obra, es una política pública un poco más integral. Sí, sin dudas hay que darle continuidad. Creemos que en materia ambiental, además, hay que tratar de que el residuo viaje lo menos posible. Y hay muchas zonas de Concordia donde supervive cierta cultura rural, en donde por ahí podemos hacer un trabajo más intenso con lo que es el compostaje domiciliario y con eso reducir mucho la carga de residuos que se transporta a diario y al mismo tiempo lograr puntos territoriales de clasificación en zonas como Mañasco, Villadela, Lejerén, el mismo Villa Sorraquín. Ahí podemos tener puntos de clasificación, con lo cual vamos a reducir la carga logística del residuo en la ciudad, importantemente. Y además, yo creo que vamos hacia un esquema en el cual el residuo va a ser, cada vez está más valorizado y hay mucho por recorrer en ese sentido. Yo creo que vamos a un escenario en el cual una empresa va a pagar para recoger el residuo y apropiárselo en no mucho tiempo. Y si logramos que el residuo esté libre de orgánicos, sin dudas va a pasar eso. Yéndome un poco al ámbito turístico, ¿qué propone usted para mejorar las inversiones en este sector? Bien, yo creo que hay que profundizar la idea de construir un clima turístico y eso supone trabajar mucho señalética. Hay un desafío general en Concordia que tiene que ver con, en Concordia hay capacidad de ahorro, hay una parte de la ciudad que tiene cierta capacidad de ahorro y que invierte muy poco en la ciudad y lo poco que invierte lo hace en inversiones de tipo inmobiliarias, lo cual en sí no están mal, pero digamos lo ideal para Concordia es que de alguna manera puedan construir canales de inversión hacia el turismo. Nosotros estamos gestionando un proyecto que tiene que ver con levantar un hotel de alta gama en el Golf Club que se complementa muy bien con todo el corredor y se complementa con la oferta turística y aparte sería un hotel que es un atractor por sí mismo. Y ese proyecto tiene que ver con eso, con de alguna manera promover que la inversión privada, darle oportunidades al concordiense con capacidad de inversión que pueda invertir en la ciudad y que pueda invertir con un sentido estratégico. Me parece a mí que también la vinculación con Salto es estratégica. Es un tema que ha quedado en el tintero, ahora este desfasaje monetario en los términos de intercambio nos genera algunas dificultades para la integración. Bueno, pero hay que pensar en un esquema de integración que tiene que estar bien planificado, pero es estratégico poder realmente espejar las dos ciudades a través de un puente de circulación rápida o una vía de conectividad desde Chabrillón al puerto de Salto, que lo hemos medido con amigos que tienen una lancha, es 1 minuto 15. Tardás desde Chabrillón al puerto de Salto, podés integrar las dos ciudades, eso le potenciaría muchísimo la capacidad turística de la ciudad. Creo que el gran desafío también es planificar el Perilago. Hace ya 2 años tenemos la buena novedad de que el Perilago va a pasar a la Municipalidad de Concordia. Eso es un enorme activo turístico y no nos hemos sentado a planificarlo. Y lo que es peor, a veces vemos que se entregan lonjas de suelo a sindicatos. Yo el otro día estaba en el Club de Obras Sanitarias, lo ubican, queda al lado del hostal, entre el hostal y el Hotel San Carlos. Y es una maravilla ese club. Parece que es Salto Chico a los pies, es más lindo que la Tuel. Y el club está ahí, ahora hay una comisión que más o menos lo quiere levantar, el suelo es propiedad municipal. Bueno, hay que trabajar mucho. Es decir, el turismo de pesca también, yo creo que ahora tenemos el aeropuerto, creo que quienes más lo van a usar va a ser el turismo de pesca. El río no está planificado, no está ordenado, está medio manejado al tuntum.
todo ese camino que va a la Tortuga es un camino que es tierra de nadie. Se fueron entregando lonjas de suelo sin ningún criterio a gente que algunos la han explotado a su manera, otros a otra, pero era tierra con un alto valor de desarrollo. Bueno, son muchas las agendas que hay que abordar. Lo importante es abordarlas, es tomar la decisión de empezar a transitar esos caminos, que con trabajo hay que confiar en el trabajo. Con el trabajo se logran las cosas. Lo que sí, hay que trabajar bien, planificado, hay que hacer un trabajo profesional y sobre todo un trabajo sostenible en el tiempo. Una de las cosas más importantes del trabajo es darle sostenibilidad. Bueno, Eduardo, ¿nos podrías dejar un mensaje a nosotros los concordienses en 1 minuto? ¿En 1 minuto? Sí. Bueno, el desafío es de todos. Salir adelante como ciudad es un desafío colectivo que nos interpela y nos pone en un lugar de tratar de ser partícipes y de encontrar soluciones, ¿no? Es decir, acá hay generaciones venideras de por medio, hay problemas reales del hoy en día por resolver y esto se resuelve con participación, no hay otra. Muy bien. Bueno, quería agradecer a todos, más que nada a los panelistas, al equipo que estuvo atrás y a vos, Eduardo, por estar aquí presente, por tu predisposición y por compartir hoy esta charla enriquecedora para nosotros los futuros técnicos en comunicación social. Y nada, desde el otro lado les deseo una linda tarde-noche y hasta luego.